Hola amigos, aunque no os lo creáis, hemos grabado un vídeo de una hora, y cuando ha ido mi mujer a ver y escucharlo lo que se había grabado, dice, oye, ese vídeo no tiene voz. ¿Sabéis lo que vamos a hacer? De todas formas, lo vamos a subir sin sonido. Y ahora vamos a reiniciar el tema con sonido, a ver si esta vez sale bien, porque como salga mal, yo no vuelvo a repetirlo. Entonces, que sepáis, ahora retomamos el tema con sonido, y el que quiera disfrutar un rato viendo cómo he montado todo esto, que vea el otro vídeo. Os cuento, tengo un mensaje de Miguel Arroyo de Leganés. Miguel, eh, tratar exactamente sobre el tema de la talla en madera es un poco complejo para dedicarlo exclusivamente al tema de las herramientas y de los materiales. Pero voy a hacer un vídeo específico otro día donde te enseñaré qué gubias tengo, cómo lo hago, qué materiales. Entonces, retomo un poco el tema de la importancia de los diseños, de aprender a dibujar, porque para hacer talla en madera, para hacer escultura, para hacer diseño, para hacer infinidad de cosas, el tema del dibujo, del diseño, es importantísimo. Entonces, os voy a contar unas anécdotas de cuando yo empecé. Y cuando yo empecé, a mí también me hicieron hacer escultura. Entonces, digo, bueno, vamos a ello. En el vídeo anterior os he enseñado, o veréis, que hago una referencia a las aguadas de tinta, porque como el diseño y el dibujo es tan importante, quiero que lo veáis. Entonces las tenía debajo de todo este plástico de corte para que la poca ondulación que hubiese podido tomar el papel, pues que se quitase. Y la verdad es que han quedado bastante bonitas. Y lo que os digo es que con rotuladores de esos baratos que podéis encontrar en cualquier centro comercial, la que veáis que no os gusta para practicar, solo para practicar, podéis coger y con esos rotuladores jugar un poco con los colores para ver qué tal quedaría, porque creo que tiene bastante sentido el después poder colorear un poquito esas aguadas, ¿eh? Para que veáis que os pueden quedar unos trabajos bastante interesantes. Pero esto es otro tema, lo hicimos otro día, y ahora se trata de hablar sobre la talla en madera. Entonces contaba que cuando yo empecé me pensaba que los profesores me iban a dar un tarugo de madera y que yo con las gubias iba a empezar, iba a hacer una escultura. ¿Cuál fue mi sorpresa? Cuando llego, lo que me dieron fue, además ahora lo diré bien porque antes me he equivocado, ¿vale? Me he equivocado. Me dieron una barra de plastilina. Plastilina. Y me dijeron, aquí vas a tener que hacer la cara de Jesucristo. ¿Sí? Entonces me dijeron, sí, pero antes de ponerte a trabajar con la plastilina para hacer la cara, primero tienes que hacer el boceto. Entonces, además lo veréis en el otro vídeo si os apetece, entonces cogí y dije, bueno, pues tendré que hacer, ahora me va a salir mejor porque como en el otro no tenía la mano, entonces tuve que hacer la cara de Jesucristo, ¿vale? En el boceto, porque me dicen, hombre, si tienes que empezar a trabajar, tendrás que empezar a trabajar sobre un esquema, sobre algo que realmente tengas diseñado, ¿no? Bueno, pues entonces ahí que se puso el buen Plácido a hacer el boceto de lo que iba a ser mi talla. Bueno, no digo sobre madera porque no me dejaron. Ah, por cierto, la otra le he dado color aquí porque me estaba emocionando y digo, bueno, ya que estoy, que vean
que me sale, ¿vale? ¿Vale? Entonces hice esta. Que sepáis que la tengo hecha y para no repetirla toda entera otra vez, que veáis que la tenía hecho, ¿vale? Entonces, lo primero que me hicieron hacer fue un boceto a lápiz, ¿vale? Y me pidieron que hiciese la cara de Jesucristo tipo ecce homo. ¿Veis cómo ahora iba ya con mala idea? Como me he calentado la mano, estaba haciendo una más bonita. Qué mala idea tengo, por Dios. Esto se llama jugar con ventaja. ¿Vale? Sí. Pero bueno. Pobrecito. Además, lo estoy haciendo así y además ahora me recreo un poco porque como ahora dentro de poco vienen sus fiestas, que es Semana Santa, vale. Entonces, ya la tenía hecha en este vídeo que podéis ver sin sonido. Ya veis que efectivamente sí, porque lo importante hoy es la importancia del boceto para acometer cualquier tipo de trabajo, ¿vale? Entonces, una vez que presentamos el boceto, que hice el boceto y me lo dieron por bueno, me hicieron trasladarla y hacerla en plastilina. Plastilina, ¿sí? Y el proceso lógico, como podéis ver por ahí, es primero en plastilina, y además eran los años 70, ¿vale? Cómo tuve que quitar esos volúmenes a la plastilina porque era por sustracción, no por adicción. Entonces sí, la plastilina que me va sobrando la vas cogiendo y después la puedes ir volviendo a colocar para que se siga conformando. Una cosa que no he dicho y que ahora digo es que la plastilina evidentemente es blanda y lo que se suele hacer es un soporte de madera con un vástago que te permita que la plastilina se mantenga y no se deforme, porque además si la dejas en un sitio con un poco de calor, el resultado es nefasto. Vale. Entonces de aquí se va retirando el material. La importancia de hacer las obras, las tallas en madera, viene que necesitas controlar mucho lo que es el volumen, lo que son las medidas, lo que es las proporciones. Por lo tanto, el dibujo, el boceto, el tener muchas habilidades con el lápiz es lo que te deja realmente dejar muy claro qué es lo que quieres trasladar, a la talla. Si os fijáis, todos los escultores, que es otra cosa que no he dicho, todos los escultores suelen tener el trazo muy fuerte. No suelen ser muy delicados, suelen ser trazos precisos y además con bastante intensidad. Es como si lo que estuviesen trasladando al papel de forma dimensional fuese esa fuerza que hacen con el formón o con las gubias sobre el material. Bueno, después, una vez que ya tienes práctica con las barras estas de plastilina, me hicieron pasar al barro, a la arcilla. Y he dicho que aquí en Cuenca hay mucha y además barata. Entonces, en el barro, lo recomendable es tener una base, un vástago de metal que te permita ir trabajando. También puede ser de madera, pero es más difícil de retirar y el metal va a quedar en la pieza, donde por adición vas conformando los volúmenes. Eso te hace tener y recoger ciertas habilidades que las vas a necesitar cuando empieces a tallar la madera. Barro. Después del barro, recomiendan pasarse al yeso. En el yeso se vuelven a crear esas figuras alámbricas para crear lo que es la estructura, como si fuese las bases de un edificio, como si fuese la estructura de un edificio, y a partir de ahí, a partir de esos alambres, de ese volumen, con yeso se van creando
se van creando las figuras. Si fuese el Ecce Homo, esa cara de Jesucristo, he dicho que con un formón viejo, que de hecho lo he traído aquí, con un formón viejo es muy fácil trabajar sobre el yeso porque se puede raspar y se puede quitar. Y si no tienes formón, que todo el mundo tiene seguro, y si no, que te lo preste un amigo, un cuchillo de sierra yo también lo he empleado porque con la rasca de la sierra es muy fácil trabajar sobre el yeso. Otra cosa que no he dicho y que ahora os comento es que yo soy alérgico al yeso. Al polvo de yeso soy alérgico, ¿vale? Me produce una alergia y de hecho me han tenido que inyectar a veces hasta Urbasol, por eso no trabajo. Después he dicho que en Londres, en el año 2001, estuve en una galería y estuve viendo esculturas de Chillida. Había una exposición y yo digo, bueno, pues hay que ir a ver qué es lo que hay. Y lo que me sorprendió es que todas las esculturas que había de Chillida estaban realizadas en yeso. Después he comentado que el yeso también da mucho juego porque al formar las estructuras interiores, yo he visto unas esculturas de estas tipo japonés, con esos bebés tan enormes, que tiene 2 metros de alto por 2 metros de ancho y está hecho en yeso. Y después sencillamente está imprimado por la parte exterior para que no suelte polvo y demás, pero que son unas figuras, pues la verdad, bastante impresionantes. Después, cuando ya has trabajado la plastilina, has trabajado el yeso, has trabajado el barro o la arcilla, has estado moldeando. Después sí te permiten irte a la madera y entonces sí que ahí necesitas gubias, necesitas limas, necesitas serretas. Yo he dicho que en concreto en algunas obras he empleado una Dremel y que compré una Dremel que no era Dremel, que era una china y que las he quemado. Entonces, cansado, he cogido y he montado los complementos, las sierras estas que tienen, los discos que tienen, ¿vale? Y también tienen esas boquillas, esos taladros, se las he adaptado a un taladro. Y en concreto el taladro que yo empleo es un Makita y va muy bien. Y no lo he quemado y he hecho barbaridades con él. Entonces, después, otra cosa que he estado ampliando, que creo que es muy importante, es que están lo que son las tallas de bulto y están las tallas y están las esculturas en madera. Las tallas de bulto, por ejemplo, esto es una talla de bulto, eso que tengo aquí es una talla de bulto, no, esta no, esta es una talla de bulto. Entonces, la talla de bulto es de un solo bloque, de madera, de la que sea, blanda, más dura, de la que sea, se hace la talla, se va con las gubias, con los formones, con las sierras, se va retirando el material y se va trabajando sobre él. Sigo insistiendo que el boceto es importantísimo porque necesitas una guía de la que vayas a plasmar, salvo que sea una escultura de esas modernas abstractas que haces lo que quieres porque vas uniendo. Entonces, lo que he comentado y que es importante, amigo Miguel, y amigos en general, es que las tallas de bulto que se hacen de un bloque de madera macizo, el interior está hueco y es conveniente dejarlo hueco para que esas dilataciones y esas contracciones de la madera pues eviten que las tallas pues se agrieten, se dilaten y se deformen. En esta, como es una talla muy antigua, yo estas vetas de abertura se las voy a dejar. Y en concreto, hablando de esta talla, es una talla románica, lo que yo sí he hecho y he utilizado las Dremels, estas famosas, es rehacer lo que eran las manos, ¿vale?
porque muchas piezas de la talla estaban deterioradas. Entonces esta, pues posiblemente la deje así, porque es más una talla simbólica que quiero para el museo, que quiero para dejar en casa, que no una talla comercial. Esto se podría pintar, sí, se podría hacer de muchas maneras, pero creo que es un tema muy extenso y casi adecuado para tratar en otro vídeo o en otro tipo de taller específico, ¿vale? Entonces, lo que quería recuperar es que cuando se hace talla o se quiere empezar en talla, si ya se han hecho todos esos procesos de la plastilina, del barro, del yeso, y ya queremos atacar lo que es la madera o la piedra, que también podemos hablar de ellas, las tallas de bulto son estas, pero las construcciones modernas para las esculturas, las construcciones se hacen, cuando digo construcciones digo el bloque de madera que se va a utilizar para hacer la talla. No es una pieza maciza con la que empecemos a trabajar, porque sería la talla de bulto y como os he demostrado, esas se suelen abrir. Entonces lo que se hace es, se cogen unos listones macizos de madera, ¿vale? Los listones macizos de madera, y se ensamblan. Una vez ensamblados con cola vinílica o con cola de carpintero, se dejan bien apresionados, y cuando tienes tu cajón macizo, tu bloque macizo de madera, formado por piezas, entonces empiezas a trabajar. Está, creo que un tal Willy Ramos, o un nombre parecido, un escultor con el que he compartido el ver esas esculturas con él, que incluso tiene una escultura muy grande en unas bodegas de Ribera del Duero. Cuando me acuerde del nombre, si no, os lo pondré por escrito para que lo veáis, que lo hace de esta forma. Y además lo hace con unas incrustaciones en metal y con unos suplementos, así como si fuesen estas esculturas africanas, ¿vale? Y la verdad es que queda bastante interesante. Pero son fáciles de recuperar para verlas. Después, he estado enseñando, a ver qué más, la plastilina, volumen, barro, las tallas de bulto, el boceto. Después he enseñado esta pieza que también es una talla antigua, donde he demostrado o he mostrado que veáis que en su interior, ¿vale? Que en su interior efectivamente está conformada por distintos tablones y que el interior, como podéis ver, está hueco, ¿vale? Entonces, tenéis aquí otra talla que también os he enseñado, que es esta, que está hecha de una raíz de caoba de una sola pieza. La raíz de caoba es bastante consistente, a pesar de ser una talla de bulto, son piezas que quedan muy compactas y quedan muy bien, y para hacer obras abstractas, aprovechando la forma que tiene la propia raíz de teca, pues la verdad es que tiene unos resultados espectaculares. Pero si hoy aquí te tienes que poner a traer una raíz de teca de Sudamérica para ponértela a trabajar, si sacas una pieza de estas al mercado, ¿cuánto tienes que cobrar? Sí he enseñado también que hay estas tallas que yo tengo aquí, que son tallas africanas, ¿vale? Como estas, que son maderas muy blandas, donde la figura antropomorfa es muy fácil de trabajar y se nota perfectamente cómo lo han estado haciendo, dónde están las marcas de gubia. Y una cosa que he comentado, que no hay sonido, es una lástima, es que estas esculturas de este estilo estaban en el estudio de Picasso en el sur de Francia, en Villa La California, ¿vale? Y yo siempre he dicho, si Picasso las tenía, ¿por qué yo, que soy más alto, más guapo y más rubio, no las voy a tener también?
Entonces, esta es otra talla africana, allí la madera es muy barata, la mano de obra es muy barata, pero si veis ya saben que tienen que vaciar la madera para ayudar a que no se abran esas grandes grietas que además la estropean. Esta es una figura Dogón antigua y esta no tiene nada que ver con nada de lo que enseñamos. Esa es de museo. Bueno, sigamos. Entonces, mi consejo, o uno de los consejos que os puedo dar, aprovechando que hay ahora el tema de los agricultores, es que si trabajáis con plastilina o trabajáis con barro o incluso con cera, que es muy fácil de trabajar y yo os lo recomiendo, es hacer este tipo de obras. Son unas obras de pequeño formato, son muy fáciles de hacer si ya tienes el boceto, si ya tienes la idea, si ya tienes el concepto. Por cierto, he dicho, señor ministro de Agricultura, si me estás viendo, hombre, podías encargarme esto en grande, y ponerlo en alguna plaza como homenaje al agricultor español o holandés o al agricultor mexicano. La única diferencia que tengo que hacer es que este, pobrecito mío, lleva las gorras como las que llevo yo, ¿veis? ¿Vale? Pero si me lo pide un francés, le pongo la barretina. Si me lo pide un americano, le pongo un sombrero de cowboy. Y si me lo pide en Argentina, le pongo un sombrero de gaucho. Solamente me falta ponerle el cuchillo de gaucho aquí detrás, que lo tengo en casa. Entonces, estas obras son fáciles de empezar a trabajar porque el empezar a trabajar con los volúmenes, el empezar a trabajar con las formas, te ayuda muchísimo, muchísimo a la hora de dibujar. Yo, de hecho, ciertas formaciones de la cara de los caballos las consigo más bien de la memoria de haber estado trabajando la forma volumétrica de la cara del caballo que por el propio dibujo, porque el dibujo es muy esquemático, sin embargo, a la hora de trabajar manualmente con los volúmenes, pues te deja tener un conocimiento tan importante de la estructura de la obra que el dibujo difícilmente lo puede conseguir. Por cierto, que esta obra, si se quiere, sencillamente, esto funciona de la siguiente manera. Las obras, los artistas las suelen hacer así, así. Y se hace con cera, o se hace con yeso, o se hace con plastilina. Y después es el taller de la fundición el que coge la obra y a partir de ahí saca el molde y saca la obra en bronce, acero inoxidable, aluminio o calamina o lo que sea. Entonces, yo creo que es muy bonito una obra de estas, pues hacer una serie y cogerlas pues para regalar, cogerlas para ponerlas de pisapapeles, que era como yo la tenía, o ponerlas como motivo decorativo. Cuando hacéis una obra de estas características, la verdad es que la gracia casi está en que las formas no sean perfectas, que quede un poco rústico, que quede esa sensación de molde mal hecho. Yo esperaba que alguna vez algún pueblo que hiciese una escultura al agricultor me la dejasen hacer en bronce a tamaño grande. La única que recuerdo así dentro de este estilo, si alguna vez habéis estado en Montevideo, hay una escultura así de este estilo con una figura así, con una diligencia, con una serie de caballos tirando, que creo que, si no recuerdo mal, se titulaba El homenaje a los 200. Sí, otra época, otra vida, otros momentos. Entonces, si vais a hacer bocetos para escultura o bocetos simplemente, es muy importante que tengáis un poco el concepto del volumen. Ya sé que estamos trabajando con una superficie plana, pero si hacéis el boceto y después os vais a un tamaño para hacerlo en obra, para hacerlo en lo que sea, el tamaño máximo que recomiendo es este.
Este hace 35 centímetros aproximadamente, ¿vale? ¿Veis? 34. ¿Por qué? Porque si hacéis obras de este tamaño, evidentemente no la van a poder poner en una estantería. Hoy los pisos modernos tienen espacios muy limitados, cada vez son más pequeños, se lleva un mueble casi puesto al aire con un cuadro grande y podría quedar bien esto, pero mucho trabajo, mucho coste, difícil de hacer. Entonces, si hacéis algo, este es el tamaño que yo os recomiendo. ¿Cómo empezar a trabajar con esto? Pues lo que decía antes es que, por ejemplo, es muy fácil con 5 euros que vale un muñeco de estos articulado en la tienda de los chinos, que cojas una gubia o una Dremel, ¿vale? Con un disco de estos de corte, y que inicies, por ejemplo, pues en lugar de que la mano esté así, pues que realmente tú puedas coger y hacerle ese corte pequeño de forma que ya configures la mano. Si la rompes, pues te has cargado 5 euros y el tiempo que has perdido, tú baja la mano. Entonces, es una forma. Otra forma es coger y sencillamente con la plastilina coger y ir trabajando por encima con la plastilina y que sea la plastilina la que vaya dando forma. Que no es bonito, vale, que no es lo ideal, vale, que no es lo que se hace, pues sí, sí se hace, porque es una forma de empezar a trabajar. La mayoría de gente, yo creo que tendría que empezar con la plastilina, tendría que empezar, bueno, antes de la plastilina, tendría que empezar teniendo muy claro qué boceto quiere hacer, qué tamaño, y después con ese boceto atreverse a hacer algo, ¿vale? Maderas hay muchas en el mercado. Lo suyo quizás sería encontrar una madera de balsa que fuese quizás de esta medida. Aquí estamos hablando de una de 22 centímetros, que es un tamaño ideal para trabajar, si es que te atreves. Pero si te vas a meter a hacer una talla en madera y no tienes muy claro ese conocimiento de lo que quieres trasladar, pues la verdad es que es difícil de acometer, es complicado. ¿Cuántas figuras quieres hacer? ¿Es una figura simple? ¿Es una figura abstracta? ¿Sencillamente es una figura antropomorfa? La escultura no se trata, o la talla, no se trata de coger e ir. Yo, por ejemplo, recuerdo que he hecho esculturas en piedra, hice una cara que tiene mi hija, que le llamamos el suicida, que es la figura de un hombre, debe estar por ahí, además hay bibliografía sobre ella, porque se hizo para un proyecto para la Facultad de Psicología de la Universidad de Valencia, y entonces lleva ahí un clavo, ¿vale? No sé si, supongo que habrá imágenes por ahí sobre este tema. Después tengo otros trabajos hechos en piedra arenisca, que es muy fácil de trabajar, que incluso creo que la hice con este formón que os he enseñado, porque la piedra arenisca, sobre todo la que hay en las canteras de Santanyí en Mallorca y las que hay de cantera arenisca, que hay bastantes, que es el típico marés mallorquín, para los que empezamos a hacer escultura es muy fácil de trabajar porque solamente pasando el formón ya se deshace. Yo recuerdo los primeros trabajos que vi antes del 70, que era un taller que hacían figuras en arenisca en una zona que estaba muy cerca de la Plaza de la Paja, que era el Temple, la zona del Temple. Allí había ese tipo de obra. Las primeras quizás fueron anteriores y recuerdo haberlas hecho en Palma del Río, en Córdoba, donde había unas piedras de cal, que también era muy fácil de trabajar, era muy parecido al talco. Todo esto no lo he contado en el vídeo anterior porque ahora me viene a la cabeza. Es como si estuviese engrasando las neuronas. Sí, entonces ahí vamos. Otra cosa que ya se me olvidaba, que todo esto lo vamos a ir desarrollando muy mucho,
porque os quería comentar, que no sé si lo he escrito por aquí, pero si no ahora lo comento, que los que queráis ver un poco de qué va esta historia, de qué van todas estas cosas, es que ya hemos subido información a la web que se llama museo.placidopistón.es. Hemos subido aquí el blog de información que había de un dominio antiguo que sigue siendo nuestro, que es museoarte.es. Pero en Museo Arte no hay nada porque sencillamente tenemos bloqueado toda la información y se ha subido parte de esa información aquí, museoplacidopistón.es. Y la web de Plácido Pistón pues la iremos activando poco a poco. Con esto, ¿qué es lo que quiero decir? Quiero decir que para nosotros este tema que estamos haciendo, cuando digo nosotros me refiero a mi familia, me refiero a mí, que lo que estoy haciendo en YouTube sencillamente y realmente es un medio de comunicación con mis nietos, de forma de que quede una cosa gráfica para que realmente se pueda ver y la puedan ir recuperando a lo largo del tiempo. Después que realmente el museo, el edificio del museo existe, que es un proyecto que quizás llevemos a término, pero que realmente lo bonito de toda esta historia es que se vaya creando, como cuando se hace el buen vino, que queda una madre en los toneles, que quede ese remanente histórico de todas estas cosas que se están haciendo para que los que vengan detrás lo puedan continuar. Porque qué gracia tiene ahora, como hay muchos youtubers que tienen el éxito, y a mí me gustaría saber qué les pasaría si tuviesen un derrame cerebral o si tuviesen una parálisis, que me puede pasar a mí también, pero que no tuviesen esa parte que te está acompañando, que te está sosteniendo y que puedas seguir con tu proyecto. Proyectos de estos nubes que uno hace, de estos hay cientos. Pero un proyecto en donde vayas creciendo y los que están detrás tuya vayan creciendo contigo, yo creo que es muy divertido, es muy emocionante, es algo que va a quedar. Y si no queda, ya vendrá algún amigo mío que lo continúe. Pero la idea es precisamente que quede una forma de entender las cosas, una forma de transmitir las cosas, que sea lo que estamos haciendo. Si tiene que llegar éxito de algo, pues ya veremos. Lo más probable es que no, porque tengo la experiencia de haber creado proyectos muy parecidos a esto en otros temas, en otras ramas, allá por el año 99, y creerme que siendo así, siendo como soy y haciendo las cosas como las estoy haciendo, llegamos muy lejos, pero muy lejos, más lejos de lo que muchísima gente se puede imaginar, porque el éxito está en lo que vas haciendo en el trabajo diario. Y otra cosa que os quiero decir con respecto a todos esos temas es que una persona puede tener engañada a otra toda la vida. Toda la vida. Una persona puede tener engañados a muchos durante mucho tiempo, pero una persona no puede tener engañados a todos siempre. Entonces, eso sigue siendo una filosofía, es una forma de ser, es una forma de transmitir las cosas y esto tiene que seguir, somos así, es un camino largo, duro y penoso que hay que recorrer, porque al final la gente no es tonta, y el que sabe, sabe, y el que no. Hasta luego, amigos.